Muy buenas tardes a todos y todas. Buenos días o buenas noches si están viendo la grabación de este evento en otro momento. Nos encontramos en el segundo encuentro de este taller de lectura. Les agradecemos su participación. Brevemente, para comentarle la organización, vamos a escuchar en primer lugar al doctor Daniel Flichentred, que nos va a contar, a explicar desde su enfoque por qué leer. Posteriormente, leeremos algunas líneas de la biografía del protagonista de hoy, Gabriel García Márquez, y luego escucharemos a los verdaderos protagonistas, a ustedes, que nos den sus devoluciones, reflexiones sobre este hermoso relato. Les pedimos, por favor, respetar las reglas de participación. Somos un grupo numeroso, así que bienvenidos nuevamente y a disfrutar. Le doy la palabra a Daniel. Bueno, buenas noches. Les agradezco mucho a todos ustedes que nos siguen sorprendiendo con el interés por este taller, lo cual nos hace muy feliz. Hemos tomado la decisión, lo conversamos la vez pasada, de que los primeros minutos de cada una de estas sesiones vamos a reforzar algunas ideas de por qué creemos que este taller es necesario en este momento. Vamos a repetirlo cada vez que nos encontremos durante un par de minutos. ¿Por qué un taller de lectura? La respuesta a esto justamente tratamos de encontrarla en la lectura misma, es decir, en los libros. En este libro que ustedes acaban de ver, encontrarán cosas como esta, por ejemplo. El saber constituye por sí mismo un obstáculo contra el delirio de omnipotencia del dinero y el utilitarismo. Por eso leemos. Eugene Ionesco, un dramaturgo creador del teatro del absurdo, decía: si es absolutamente necesario que el arte sirva para alguna cosa, yo diré que debe servir para enseñar a la gente que hay actividades que no sirven para nada, pero que es indispensable que las haya. Por eso hacemos este taller. En la novela Un mundo feliz de Aldous Huxley, hay solo una pequeña casta de muy pocas personas que todavía conserva las herramientas del pensamiento y el lenguaje. El resto está compuesto por tecnócratas celosos, formateados para adaptarse con la mayor precisión a las necesidades económicas, atiborrados de entretenimientos absurdos, privados de las herramientas fundamentales de la inteligencia y, lo que es más horrible, felices con una servidumbre que ya ni siquiera son capaces de percibir. La lectura es el antídoto más seguro contra esta pesadilla, porque a través de su efecto en el desarrollo intelectual, emocional y social de nuestros hijos, por ejemplo, dibuja el camino más seguro hacia la emancipación. Es decir, leer nos aleja de la servidumbre. ¿Y por qué leemos ficción si la mayoría de nosotros somos médicos? Bueno, el filósofo alemán Hans Robert Jauss, en un libro muy interesante, dice esto que les pido que escuchen con atención. Lo estético y lo cognitivo operan juntos. El placer estético está ligado a nuevas comprensiones del mundo. Comprender el mundo produce placer. La percepción estética incluye la comprensión. El texto literario no ofrece un goce vacío de sí mismo, sino un goce de sí mismo mediado por el conocimiento. El poeta Paul Eluard, pintado en este cuadro por Salvador Dalí, decía que la mirada no puede describirse por completo en términos ópticos.
Y lo ejemplificaba con una frase que simplemente les voy a leer y le pido que cada uno relacione con lo que acabo de decir. Él decía, el mundo es azul como una naranja. ¿Por qué leemos ficción? Miren, cuando los críticos le dijeron a Pablo Picasso que su retrato de la escritora Gertrude Stein no se parecía en nada a ella, Picasso respondió, no importa, ya se va a parecer. ¿Por qué? Porque la percepción es maleable. Hay un modelo que nos enseña un modo de mirar y una copia es un modo de reconocer. Es decir, vemos según los modelos que tengamos. La comprensión no se consigue absorbiendo pasivamente nueva información, sino reconfigurando nuestro sistema de pensamiento que no estaba preparado para recibirla. Eso se llama modelo generativo. Para esto sirve la literatura. Cuando comprendemos, nuestra forma de ver las cosas se transforma. ¿Por qué queremos leer en un sitio como Intramed, dedicado aparentemente a la ciencia objetiva, y de hecho lo hacemos todos los días? Juan José Saer, el extraordinario escritor argentino, decía lo siguiente, que nadie se confunda. No se escriben ficciones para eludir, por inmadurez o irresponsabilidad, los rigores que exige el tratamiento de la verdad, sino justamente para poner en evidencia el carácter complejo de la situación del que el tratamiento limitado a lo verificable implica una reducción abusiva y un empobrecimiento. Al dar un salto hacia lo inverificable, la ficción multiplica al infinito las posibilidades de tratamiento. No vuelve la espalda a una supuesta realidad objetiva. Muy por el contrario, se sumerge en su turbulencia, desdeñando la actitud ingenua que consiste en pretender saber de antemano cómo esta realidad está hecha. No es una claudicación ante tal o cual ética de la verdad, sino la búsqueda de una verdad un poco menos rudimentaria. La ficción no es, por lo tanto, una reivindicación de lo falso. Es justamente por haberse puesto al margen de lo verificable que Cervantes, Flaubert o Kafka nos parecen enteramente dignos de crédito. Por eso, este taller, entre muchas otras razones. Los invito ahora a que continuemos analizando el relato que nos tocó leer este mes. Esteban. Bien, comparto pantalla. Brevemente, algunas referencias de la vida de un escritor más que conocido, Gabriel García Márquez, Gabo, para sus allegados. Este año justamente se cumplieron 10 años de su fallecimiento. Fue un escritor y periodista colombiano, reconocido por sus novelas y cuentos, además de escribir sobre discursos, reportajes, críticas de cine y memoria. En el año 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura por sus novelas e historias cortas en las que lo fantástico y lo real se combinan en un mundo rico, compuesto de imaginación. Es considerado uno de los principales autores del realismo mágico por su obra tan conocida, la novela Cien años de soledad, valorada como una de las más importantes de esta corriente literaria.
En cuanto a su vida personal, durante su niñez conoció a Mercedes Barcha en un baile de estudiantes y decidió, como se dice, casarse con ella cuando terminara sus estudios. Efectivamente, contrajo matrimonio en marzo de 1958. En 1959 tuvieron a su primer hijo, Rodrigo, quien se convirtió en cineasta. En 1961 se instalaron en Nueva York, donde ejerció como corresponsal de prensa. 3 años después nace Gonzalo, su segundo hijo, quien luego se transformó en diseñador gráfico. En abril del 2014 fue internado en México por una recaída del cáncer linfático que se le había diagnosticado en 1999. Dentro de sus 11 novelas publicadas, dentro de toda su obra literaria, está su obra póstuma, En agosto nos vemos. Muchos habrán leído, escuchado, que fue lanzada recientemente en marzo de 2024. Eh, Se dice que, bueno, que a él no le gustaba el borrador, pero bueno, sus hijos rescataron esta obra y bueno, ya está disponible. El relato de hoy, suelo ir a hablar por teléfono, forma parte del libro 12 cuentos peregrinos, que es un compendio de textos escritos a lo largo de 18 años. Eh, la razón del título está basada en que para lograr ser publicado, los cuentos sufrieron un vaivén creativo de extensa duración. Recomiendo, como tal vez escucharon en el encuentro anterior, leer el prólogo, un poco la preproducción de este libro de Gabriel García Márquez. Para finalizar, algunos comentarios desde lo subjetivo, destacados, espacio en el cual ustedes pueden interactuar, algunos tópicos que se abrieron estas últimas semanas. ¿A quién creerle? Por ejemplo, María Alejandra Arias se expresó desarrollando este interesante concepto de la injusticia epistémica, ya sea desde la injusticia testimonial o desde la hermenéutica. En el caso de Alicia Miriam Niemetz, reflexiona sobre este cuento, sobre la memoria emotiva que la genera volver a leer y todo lo que conlleva, lo enriquecedor de la relectura para este y para todos los relatos, como ya lo hemos dicho. En cuanto a qué es un diagnóstico, tal vez hayan leído en el foro la participación de María Belén Sors, que hace referencia al diagnóstico como etiquetado, como tal vez parte de la identidad de una persona, así como Ana Nuciforo eh, hace referencia a la dificultad del diagnóstico psiquiátrico y todo lo que conlleva. También en cuanto al aspecto de qué es lo normal y qué es lo patológico, Marta de Luján Paponetti, perdón, nos cuenta un poco de su experiencia, alguna anécdota, y hace referencia a la ley de salud mental. Obviamente, ley de salud mental en jurisdicción de Argentina. Bien, dejo de compartir y siguiendo un poco con el programa del encuentro de hoy, doy lugar a que levanten la mano como metodología de organización y puedan comentar sus opiniones, reflexiones, críticas, todo lo que les generó este relato. Bien, Daniel. Yo quiero invitarlos a que nos den su opinión y aprovecho esto que acaba de comentar Esteban para recordar algo muy, muy trascendente que dijo el profesor Alcides Greca en el encuentro pasado, que es el enorme valor que tiene la relectura. Tomando el consejo del profesor Greca, yo los invito a que después de este encuentro de hoy, si pueden, si tienen ganas, vuelvan a leer este relato con algunos de los conceptos que hoy circulen en este foro. Los invito a levantar la mano para que Esteban los habilite para hablar. Bien, Clebre Estuardo Castillo, te escuchamos. Está silenciado, no sé si él tiene la posibilidad de activar el audio.
Sí, sí, tiene la posibilidad. Ahí está. Ahí está. Aló. Sí, buenas noches a todos en Intramed, colegas de todos los países, buenas noches. Bueno, respecto al tema que estamos tratando, he estado ya adelantando la lectura de esta novela, de este relato de García Márquez. Me sorprende desde el punto de vista médico, o sea, la dualidad entre lo normal y lo patológico también aquí se plantea, porque la protagonista principal, María, siendo que estuvo, no, digamos, con salud normal, mentalmente normal, por circunstancias que acontecen, llega a estar en un estado patológico de alteración de su salud mental y emocional. Entonces ahí se ve la dualidad de los cambios psicológicos de una persona, dadas las circunstancias de los acontecimientos que ella sufrió. Gracias. Bien, muchas gracias, Clever. Profesor Greca, Alcides, ¿nos está escuchando? Sí, muchas gracias, Esteban. Un saludo afectuoso para todos los colegas. Veo gente de muchos países. Realmente el poder de convocatoria de Intramed es extraordinario. Quiero hacer un comentario en relación con el cuento en general. Cortázar decía que la gran diferencia entre la novela y el cuento, más allá de la obvia de la extensión, es que el cuento se lee de una sentada, de una sola vez, de principio a fin en general. Y cuando esto no se puede hacer, ya entonces el límite entre cuento y novela se hace más difuso y entonces se habla de novela corta, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente en las novelas hacemos pausas, tenemos que dejarlas de un día para otro y en ese tiempo, entre una lectura y la retoma de la lectura, la novela va procesándose en nosotros. El cuento, en cambio, nos impacta. Cortázar, que era muy aficionado al box, hace una metáfora justamente boxística y dice: la novela nos va ganando por puntos, el cuento nos gana por nocaut. Y este concepto es muy importante. Frente al cuento tenemos una situación de encantamiento, de deslumbramiento y al mismo tiempo de una suerte de perplejidad. Porque habitualmente, como decíamos en el encuentro anterior, hay una situación ambigua. Además, en todo relato, y esto lo decía Piglia también, siempre hay más de un relato. En el caso particular de Solo vine, no solo quiero hablar por teléfono, solo vine a hablar por teléfono, hay un relato evidente que es el de esta mujer que es invisibilizada, que es no tenida en cuenta, que no se tiene ni siquiera la idea de lo que ella quiere hacer, simplemente se la mete en ese transporte y se la lleva al psiquiátrico y todas las peripecias que después tiene, pero detrás de eso hay una historia de amor, de celos y probablemente de venganza por parte de Saturno el Mago. Es decir, hay una superposición de tramas y entonces se pueden plantear una serie de hipótesis, no solamente desde el punto de vista médico. Nosotros nos fijamos en el aspecto médico, del diagnóstico, de la relación médico-paciente, de lo que significa el médico como administrador de poder, pero hay otros aspectos sin duda a tener en cuenta, sobre todo en la relación de pareja que tenía toda una historia previa y que hace que el desenlace termine siendo quizá una consecuencia de esa historia previa que pudo condicionar la actitud de la pareja de María.
en cuanto a su situación psiquiátrica, entre comillas. Por ahora lo dejo aquí y quizá después lo retomemos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Alcides. Me permito el adelanto de que no va a ser el cuento el único formato que se trate en este taller, ya lo descubrirán más adelante. Le doy lugar a Noida Gallagher, la escuchamos. Hola, buenas noches. Bueno, es la primera vez que participo de estos encuentros, que me parece desde ya una propuesta muy interesante. A mí, bueno, siempre me ha gustado muchísimo la literatura, participo en talleres literarios hace muchísimos años y bueno, García Márquez siempre realmente es un escritor que por ahí decía alguien, es bueno la relectura y volver a leerlos. En particular, este cuento no lo había leído y bueno, me llamó la atención, antes que nada, bueno, yo soy médica psiquiatra, tengo bastantes años en la profesión y bueno, lo primero que realmente me llama la atención del cuento, bueno, desde la mirada tal vez de psiquiatra, ¿no? Un poco lo que habían planteado en el foro, esto, bueno, cuál es, digamos, lo normal y lo patológico, digamos, como plantearse esta cuestión que es un gran interrogante y a la cual desde nuestra formación médica siempre estamos muy aferrados a buscar, digamos, lo patológico, más aún que asistimos en el momento actual a esto que los sociólogos llaman la patologización de la población, ¿no? Donde pareciera que gran parte de la humanidad está afectada psicológicamente. Pero después hay otro tema que acá me parece también que está muy bien trabajado, que es el tema de la institución psiquiátrica, digamos, ¿no? Pero con esta cuestión que hay en un entorno que tiene que ver con la época de Franco, ¿no? Una sociedad donde está operando algo muy represivo, pero que se entrelaza y se mezcla con lo que hace la institución psiquiátrica, que bueno, Foucault nos ha criticado muchísimo a los psiquiatras diciéndonos de que somos unos grandes represores en realidad, y dónde está nuestro verdadero límite, sobre todo, bueno, en aquellas épocas donde no solía recurrir más a las internaciones psiquiátricas. Hoy afortunadamente hay tantas intervenciones desde distintos ámbitos psicoterapéuticos que, bueno, son cada vez menos los pacientes que se internan, pero la institución psiquiátrica, que está planteada acá como una institución donde, bueno, sigue ciertas normas muy represivas, donde el que está alojado ahí no es escuchado, y ella accidentalmente cae en ese lugar y obviamente por estar en ese lugar no es escuchada, ella queda inmediatamente catalogada de una enferma mental. Y por ahí está muy bueno cuando pone que la historia clínica salía entrecomillado como agitada, agitada porque ella insistía de que la escucharan por lo que quería, que realmente lo único que quería era llamar por teléfono, ¿no? Creo que se mezcla no solo lo que hace a la cosa represiva de la institución psiquiátrica, pero también acá está la cuestión del franquismo, ¿no? La época de Franco. Y detrás creo que lo que decía recién el colega anterior, bueno, toda esta historia, digamos, de María y de Saturno, digamos, esta historia amorosa con tantas eh, cuestiones, digamos, sobre todo de ella, digamos, de desaveniencia, de infidelidades, de engaños, donde, bueno, uno podría tomarlo como que convoca, bueno, esa conducta de ella era normal, no era normal, donde ella finalmente termina como poniéndose la, digamos, la camiseta de la enferma mental, ¿no? Como ya casi asumiendo ese lugar donde realmente no solo no es escuchada en ese lugar, sino que tampoco por su propia pareja, que no le termina por creer, ¿no? Por lo tanto, me parece Bien, una apuesta muy buena, muy buena, muy buena, más allá de todo el contexto y todo el relato, porque es como decía también el doctor, bueno, el cuento se lee de una sola vez. Yo en realidad lo empecé a leer y no pude parar hasta terminarlo, y algo que cierra por todos lados, ¿no? Eh, Muy bueno, me pareció muy interesante. bueno, muchas gracias, Noida. Sin duda, al personal de salud cercano a la psiquiatría le genera algo en particular este relato, tal vez. Patricia del Valle, Salina, te escuchamos. Hola, sí, buenas noches. ¿Se escucha bien?
Sí, Bueno, a mí el cuento, la verdad que me dejó como una impotencia porque me puse mucho en el personaje de María. O sea, yo leo y tanto a mí me afectó más lo de ella, que no le creían y nada, o sea, porque ella, quiero hablar por teléfono, ¿por qué no le dieron un teléfono para hablar y se solucionaba todo? O sea, el cuento es así y nos lleva a decir cómo va a terminar. Y triste, o sea, para mí me quedó como, porque la reacción de ella creo que es la reacción mía a decir, bueno, en mi verdad, o sea, decir, como que para mí todo lleva a que la volvieron loca, o sea, y ella se tuvo que acoplar a eso y tomar eso como algo eh, de terminar así, o sea, de no poder ir contra ese sistema y de que tenía todo en contra, hasta el médico, hasta el propio marido y esa decepción de que hasta el mismo marido le diga que no le crea. Y también está como eso de una venganza porque hay algo de celos de él que para mí la dejó a propósito porque la iba a tener encerrada y ella no iba a poder todas sus infidelidades que tenía, o sea, como que para él fue lo mejor que ella quede encerrada. O sea, y bueno, bien. a mí me quedó eso nada más. Bueno, Gracias, yo soy Patricia, lectora nada más, así que nada no, más no, y nada menos. muchas gracias. Toda reflexión es valiosa. Muchas gracias, Patricia. Julio César Guerini, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, saludos a todos también. A mí el cuento, primero que me generó malestar y segundo me pareció una fusión increíble entre la, digamos, narrativa biológica y la narrativa biográfica. La que le hacen tanto a la institución psiquiátrica de una interpretación que hicieron y la catalogaron de una forma y la internaron como paciente psiquiátrica y a su vez, como dijo el doctor Greca, esa otra historia en paralela y la interpretación que hace su pareja que ante el no contacto dio por entendido que era infiel. Y en el momento que ella logra conseguir un teléfono y lo llama, sin dejarle ni siquiera explicar nada, la califica de la manera que la calificó. Entonces me parece digamos, un ejemplo extraordinario de injusticia epistémica, esto que estamos hablando, de la catalogación ya sin la más mínima explicación de lo que pase, ni de un lado ni del otro, ni de una institución que no la conocía, ni de su pareja que la conocía, y como ya tenía ciertos antecedentes, vamos a decir, biográficos como pareja, la catalogó de esa manera. Para él no existía otra posibilidad que no sea la infidelidad. Bien, muchas gracias. Sara Sussman, te escuchamos, ¿nos escuchás? Bueno, buenas noches a todos. Realmente es un placer participar de este taller, la primera vez que me integro a este taller y el hecho de que todos seamos médicos y psiquiatras, yo psicoanalista además, que el tema que aborda García Márquez en este cuento es un tema en el que, bueno, ya Freud decía que los poetas se adelantan a los médicos, a los psiquiatras, porque pueden ver cosas que intuyen cosas, entienden cosas que el médico con toda su formación no la comprende. Y García Márquez nos da un relato de una historia psiquiátrica como podía existir en muchas épocas, donde al paciente se le internaba y donde era siempre el chivo expiatorio de una situación y donde no se escuchaba al resto de los integrantes. Porque acá, bueno, hay otros integrantes que están, pero ella, todo lo que ella dice es considerado parte de su delirio. En un momento dado, un médico, una enfermera, le dice al marido, mire que tiene una obsesión con el teléfono, ¿eh? No consideran que la posibilidad de hablar por teléfono sea una cosa real, había sido una necesidad real. Por otro lado, el teléfono tiene mucho protagonismo en el cuento, porque no solamente el teléfono, ella quería encontrar para
avisar al marido que no iba a poder llegar por la avería que tuvo el coche, sino también que Saturno parece que se pasaba todo el tiempo llamando por teléfono mientras ella no estuvo, porque a él no le cruzaba por la cabeza ninguna otra idea más que ella era infiel. Entonces llamaba a todos, inclusive llamaba a ese muchacho que a él se había metido en la cabeza, que una vez le había dado fuego mientras fumaba María, y él se había cruzado por la mente que era con quien se encontraba María, y lo llamó continuamente, todos los días, varias veces por día, y él estaba convencido que María estaba allí. O sea, Bien, muchas gracias, Sara. sí. Perdón si interrumpo algunas, por una cuestión de tiempo. Bueno, paralelamente el doctor Greca hacía referencia al teléfono como símbolo de salida. Marta Leonor, ¿te escuchamos? Está silenciada. Marta, ¿Ahora? ahí te escuchamos. Ah, ok. Bueno, quería aclarar que soy psicóloga. Yo me voy a remitir más a la forma de la escritura, porque creo que como lectores este gran escritor hace que quedemos todos tan atrapados como María, ¿no? Ya en la segunda página él crea un clima, y en ese clima quedamos todos congelados. Cuando él habla de la mirada fría, cuando habla de la obediencia, creo que ya es en la segunda parte esto. Y pasamos de ser sujetos a ser objetos. Y navegamos como objetos a través del relato, sometidos, ¿no?, a lo que nos pueda pasar junto con María. Particularmente me pareció muy angustioso. Y lo que me llamó la atención, bueno, quiero subrayar la identificación que él logra, ¿no? Y la sensación de desamparo. Y me pareció raro, porque creo que en la página 5 el escritor se incluye, porque escribe en tercera persona, y en la página 5 dice, estábamos en el Maritán, que es un bar. O sea, él es participante, él fue participante de esto. Y esto hace que lo vivamos con más realismo, ¿no? Aparte de lo mágico que suele poner García Márquez, ¿no? Y no, solo la página, la frase final, ¿no? Cuando aparece esta cosa terrible, ¿no? Saturno va al sanatorio de locas. Y eso es lo que piensa la sociedad. Bien, gracias Marta. Escuchamos a Alicia Miriam Niemetz. Hola. Bueno, a mí me produjo tanta angustia que lo empecé a leer hace 20 años y en la segunda hoja lo dejé porque no pude seguir y ahora logré leerlo y bueno, esa impotencia y esa angustia tremenda me siguen invadiendo. Con respecto al libro, a 12 cuentos peregrinos, el prólogo en sí mismo es un cuento. Y el cuento en ese conjunto de cuentos tiene un significado especial que yo no lo había, al leer todos los otros cuentos y no poder terminar me había quedado inconcluso, así que agradezco la posibilidad de haberlos leído todos otra vez. Y seguramente ahora voy a poder leer este con otra mirada, pero para mí fue tremendo. Durante todos esos años no supe lo que había pasado porque no podía leerlo. Muchas gracias. Bien, gracias a vos, Alicia. Justamente en la introducción hicimos referencia a tu comentario en el foro. Carlos Pressman, te escuchamos.
Buenas noches. Yo vuelvo sobre el título, porque todo el cuento está atravesado por el nudo angustioso de no poder hablar. Y esto es lo que se reproduce en los consultorios nuestros hoy. ¿Qué tiempo le damos a la escucha de la palabra del paciente? Por eso me parece que hay una evidente sintonía del fascismo de Franco y de las estructuras terapéuticas de poder frente, en este caso, la salud mental. Pero a mí me gustaría pensar también cómo actualizamos lo que vivimos hoy en la Argentina y cuántas veces titulamos que tiene colesterol alto y le ponemos un sello, o la presión y le ponemos otro sello, y atrás de ese diagnóstico viene un tratamiento que es más técnico, farmacológico que humano. Y yendo al relato en sí, quería rescatar algunos detalles que me aparecieron en la relectura, que es evidente y sugestivo que ella se llame María y esté sospechada de infidelidad, y que sea una mujer la que es loca, porque además ella es artista en el cuento, y que su pareja se llame Saturno, porque está fuera de este planeta, y que además es mago, creando una ficción que no existe y condenando a su pareja a quedar encerrada en un manicomio. Lo que digo es que el cuento tiene un valor actual de escuchar la palabra del paciente y que reflexionemos cómo le ponemos un sello, no de loca, no salud mental, de cuestiones orgánicas y biológicas hoy, y que la lectura o el arte nos permita pensar nuestra praxis hoy. Bien, muchas gracias, Carlos. Vamos a hacer una pequeña pausa con un comentario que nos trae Julio sobre un experimento histórico que de alguna manera relacionamos con este relato. Julio, ¿podés compartir pantalla? Perfecto. Después Ahí vamos. seguimos con el resto de la ronda. Gracias. No sé si todos lo ven con claridad la presentación. Sí. Bien. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve, ¿Sí? perfecto. Perfecto. Bien, este es un breve comentario sobre un experimento que tiene cierta vinculación con el relato que estaba para hoy en el taller. Este experimento, que está publicado en la revista Science en el 19 de enero de 1973, fue llevado a cabo por David Rosenhan y se titula sobre estar sano en lugares dementes. Este experimento se llevó a cabo entre el año 1969 y 1972 y se publica recién en 1973. Y la metodología de estudio, si bien van a aparecer muchísimas cosas criticables y probablemente más de uno de ustedes lo conozcan, el objetivo que tiene es vincularlo con el relato y no hacer una crítica metodológica. Sin embargo, en la metodología de este estudio se tomaron 8 personas sanas, categorizadas como sanas, 3 psicólogos, uno de ellos era el mismo autor del experimento, Rosenhan, que era nacido en New Jersey, falleció en el año 2012 y era psicólogo de Stanford, docente. Entonces había 3 psicólogos, un pediatra, 2 psiquiatras, un pintor y una ama de casa. Estaba basado en que soltaban un turno urgente en hospitales psiquiátricos de alto nivel. Las enfermeras y los médicos que participaban eran reales e ignoraban que estaban participando en este estudio, digamos, no desconocían esto. En la consulta, estos pacientes, que después se lo calificó como pseudopacientes, reportaron escuchar voces con palabras como vacío o hueco. Ese era el motivo de consulta. Una vez que los asistían en estas instituciones psiquiátricas, comenzaban a comportarse de manera normal. Sin embargo, en los resultados, el 100% de estos pseudopacientes fueron internados, los 8 fueron internados,
7 de ellos con diagnóstico de esquizofrenia y 1 con trastorno bipolar maníaco depresivo. La estadía fue entre 7 y 52 días con una media de 19 días de internación. Este fue el autor, David Rosenhan, y los pacientes se comportaron normalmente en todas las instancias durante ese periodo de internación sin hacer referencia a que eran parte de un estudio. Esa conducta aparece en las historias clínicas de esa institución psiquiátrica como un esfuerzo por encajar con la normalidad. Estos pseudopacientes iban tomando nota de todo lo que les ocurría ahí dentro. Esa conducta fue interpretada como escritura compulsiva. Llegaban temprano para hacer la fila en el desayuno y el almuerzo en esta institución, y esa conducta aparece en las historias clínicas como un síndrome acumulativo oral. Vuelvo a repetir, 8 pacientes sanos fueron externados con diagnóstico de esquizofrenia en remisión. Estos pseudopacientes se sintieron impotentes y despersonalizados. Se restringieron todas las libertades de movimiento dentro de la institución. No podían iniciar contacto con los profesionales, pero estaban obligados a responderles. Y tenían un contacto diario con estos profesionales que en promedio rondaba los 7 minutos, siempre y cuando el profesional iniciara ese contacto. No tuvieron espacios de privacidad personal. Las puertas de los baños debían permanecer abiertas. Varios de ellos fueron abusados físicamente, o sea, con violencia. Y sus registros médicos estaban abiertos a todo el personal, pero no a ninguno de ellos. Digamos, los pacientes no podían ver sus propios registros. Esta es una foto del estudio y este es el mismo Rosenhan, el que ustedes ven a la derecha con los brazos cruzados. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Que la conducta puede ser mal interpretada una vez que ha sido etiquetada erróneamente. Muy similar a lo del relato. La interpretación se ajusta más a la expectativa que a los hechos en sí. La interpretación es sensible al contexto en el que se haga. Y este error de categorización se sostiene porque refuerza la coherencia del sistema de categorías. Repito, el error de categorización para el marido era infiel, para los médicos del hospital estaba loca. Se sostiene porque refuerza la coherencia del sistema de categorías. Crear un marco interpretativo configura la interpretación de los hechos incluidos en él. Y este enmarcamiento es una estrategia de creación de sentido también. ¿Cuál fue el segundo experimento? Ya con esto es un montón, ¿no? Lo que pasó. Pero ¿cuál fue la segunda parte del experimento? Después del escándalo que se produjo en medios psiquiátricos, la publicación del experimento, Rosenhan informó que en algún momento durante los 3 meses siguientes, algunos de esos pseudopacientes, o sea, personas normales, iban a intentar ser admitidos en hospitales psiquiátricos. Eso se comunicó. 41 pacientes fueron señalados con alta confianza como pseudopacientes. 23 fueron considerados sospechosos por al menos un psiquiatra. Sin embargo, Rosenhan no había enviado a ningún pseudopaciente durante ese periodo. Bien, muchas gracias, Julio. Como decían en el chat, probablemente esto no sea solamente aplicable al diagnóstico psiquiátrico, sino al diagnóstico médico general. Y bueno, fue inevitable la vinculación con el texto de hoy. María del Carmen, ¿te escuchamos? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, soy María del Carmen Román, soy licenciada en enfermería, ¿sí? Pertenezco a Intranet hace muchos años que participo por sus invitaciones y bueno, soy profesora también y coordiné varios años el postítulo de Enfermería en Salud Mental.
y la verdad que leer este relato, esta narración de García Márquez, la verdad que me impactó sus primeras páginas, generó un temor, porque bueno, creo que hoy con el tema de la inseguridad estamos expuestos a muchas situaciones, pero algo para rescatar con relación a la salud mental es la cosificación, ¿no? Un poco de lo que han hablado los que participaron, y la despersonalización, la fuerza física. La verdad que fue impactante. Hoy tenemos una ley de salud mental, ¿sí? La 26657, que bueno, quizás haya que mejorarla, pero al mismo tiempo nos protege sobre estas situaciones. Y no tan solo el aspecto médico, porque sí hay mucho de médico hegemónico, sí, este paradigma, sino con relación al personal en general en salud que atiende pacientes en áreas de salud mental, y es un camino largo, ¿sí? Donde todos podemos entender y comprender que los padecimientos mentales hay que tratarlos. Es un camino largo, hay que ayudar no tan solo el paciente, la familia. Volviendo al relato, María no tuvo nada de eso, ¿sí? Ningún derecho, ¿sí? Fueron vulnerados todos. Y bueno, la verdad que lo volví a leer, me produjo mucha tristeza porque es una realidad, ¿sí? Que mucho tiempo pasó, y que, bueno, está en nuestras manos, ¿no? Como profesionales de la salud, mejorar la calidad de cuidado y revalorizar al sujeto de cuidado, ¿sí? Así que yo agradecida por este espacio, y la verdad que me llevo un montón de todo lo que han compartido, y bueno, gracias. Muchas gracias, María del Carmen. María Isabel del Valle, te escuchamos. Sí, buenas tardes. Encantada de conocer a todos. Bueno, yo trabajo en el área de narrativa médica y en comunicación en medicina, acá en Buenos Aires, y también en el Colegio Médico de Uruguay y en la Facultad de Medicina de la República. Bueno, este cuento creo que aborda una temática absolutamente frondosa, muchos de los temas que ya fueron tratados, pero para mí yo lo veo como una alegoría, ¿no?, del silenciamiento de la palabra del paciente en el ámbito de salud, además de marcar grandes estrategias de corte, ¿no?, como lo que es el afuera y el adentro, la vida en salud, digamos, y la vida de enfermedad en el marco de la hospitalización, en ese caso el sano y el enfermo, en este caso sería el sano mentalmente y el loco, lo entrecomillo, ¿no? Y de ahí el crédito a la palabra del que no está hospitalizado, y más aún el que no está hospitalizado en un ámbito psiquiátrico, y el descrédito en ese caso, ¿no? La escucha y la no escucha, ¿no? O sea que hay como una dualidad antitética que estructura todo el cuerpo del texto. Es como que el que atraviesa ese tránsito ingresa en este caso a la institución de salud, y García Márquez, como muchos literatos, apelan a la estrategia del sueño, ¿no? El sueño marcando la vulnerabilidad que genera, y paradójicamente en un neuropsiquiátrico el paciente muchas veces es mayormente inducido al sueño, con lo cual lo revulnerabiliza. En ese tránsito en el que ella se encuentra dentro de un neuropsiquiátrico, ahí pasó de su condición de, vamos a decir, persona, no encontré otra palabra, sana, a enfermo, pero no solamente a enfermo, sino a paciente. Y la pregunta para mí que estructura un eje dominante o importante del texto es: ¿qué valor tiene la palabra del paciente y a su vez del paciente en distintos ámbitos de atención? ¿Qué valor tiene la palabra del paciente añoso? ¿Qué valor tiene la palabra del paciente en gerontología? ¿Qué valor tiene la palabra en este caso del paciente psiquiátrico? Cómo eso va estructurando todo un círculo de violencia, no solamente de violencia institucional, sino también se arma el prejuicio, se construyen lo que desde antropología de la salud se habla de candidaturas, ¿no es cierto? Esa mirada de sesgo que construye un candidato a algo,
¿no? Con una lectura de prejuicio y con un interrogatorio hasta sesgado, con esa falacia narrativa que puede llevar claramente a errores de diagnóstico, ¿no? En el tratamiento, el estigma, el sesgo, la discriminación que aparece acá, y cómo de alguna medida el neuropsiquiátrico o el hospital psiquiátrico en este caso remite de alguna forma a un potencia esa relación asimétrica médico-paciente y retoma un poco la idea de Foucault, ¿no? De esas redes de poder, donde aquí el sistema sanitario revictimiza y revulnerabiliza a un sujeto que ya es vulnerable por, no en este caso por su patología, porque esta no era una persona enferma, pero sí el paciente que ingresa en una institución de salud, ¿no? Me parece que Muchas la palabra gracias. se convierte claramente en un vehículo de absoluta incomunicación. De nada. Bien. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, María Isabel. Lo seguimos escuchando a sus propias reflexiones o las propias preguntas que dejan en el aire ustedes mismos como María Isabel. Elsa Gladys García. Hola, buenas noches a todos. Y la verdad que es un placer escuchar las opiniones de todos. Lo que a mí me produjo este cuento fue, en principio, bueno, me pareció maravilloso. Sentí como, digamos, me sentí María, ¿sí? Como estar en un callejón sin salida, ¿no? Y siendo arrastrada por el entorno a un lugar donde no quería ir. Y noté que en cada párrafo García Márquez larga un disparador para que uno se pregunte cosas. Y hay algo que a mí, que bueno, que no se dijo, por eso lo quiero comentar. Cuando ella no estaba categorizada porque no tenía ni el nombre ni nada, o sea, no pertenecía al grupo de enfermas psiquiátricas, y va el médico y se acerca a ella, dice, era por primera vez en su vida el prodigio de ser comprendida por un hombre que la escuchaba con toda el alma sin esperar la recompensa de acostarse con ella. Este párrafo donde ella habla lo que siente al ser escuchada se sentía escuchada por ese médico, se sentía valorada como nunca antes, sin nada a cambio. Esto que nos dice el autor, digamos, como que creo que en algún punto rescata al personaje porque ella lucha por salir de allí hasta el final, entrega su cuerpo para poder llegar a esa carta a su compañero, a su pareja. Cuando está con su pareja, intenta explicarle qué era lo que había pasado, al no ser comprendida y reacciona y después se guarda, digamos. Intentó hasta el final y después apareció una suerte de resiliencia que le permitió seguir viviendo y adaptándose a ese entorno porque no le quedaba otra. Me pareció maravilloso. Muchas gracias, Elsa. Les recuerdo también que intentaremos llegar con todos los comentarios, con todas las reflexiones, pero está también el foro como espacio para participar en las semanas posteriores y previa a cada encuentro, así como mañana va a estar disponible la grabación del taller de hoy. Analía Norma Rodríguez, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, la verdad es que ya han dicho mucho de lo que pienso. A mí me resultó realmente una parodia muy divertida de la vida, que él impacta inicialmente como con algo injusto, una injusticia que le ocurre a María, pero los roles que él logra establecer en cada personaje estaba en su mundo, el médico en su puesto, como habitualmente estamos nosotros, cumpliendo nuestro rol, la enfermera siempre queriendo cumplir sus gustos sexuales, como bueno, uno interpreta sin poder leer al otro. Lo máximo para mí fue cuando por fin ella se comunica con Saturno y él le dice puta, fue muy, creo que es lo más
lo más chocante de lo cómico de la interpretación de cada persona. Y ahí termino. Gracias. Bien, muchas gracias. Carlos Bevilacqua, te escuchamos. Sí, bueno, buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación, me parece fenómeno este taller. Yo quiero comentar alguna cosa personal, estrictamente personal, y es que cuando en algún sitio donde tenés que poner clave para entrar por internet y olvidar la clave, te piden preguntas de seguridad. Y cuando te preguntan cuál es tu libro preferido, el mío es 100 años de soledad. Y me parece solo un tipo con una imaginación tan extraordinaria como García Márquez puede crear un cuento tan espectacular como este. Yo quiero decirles que lo último, me encantó la cita esta de Rosenhan de 1973, que está publicada en Science y que quiero buscarla ahora porque me parece una maravilla lo que me han brindado. Gracias. Bien, muchas gracias, Carlos. Tus referencias a Macondo y todo el mundo García Márquez. Marta Paponetti, te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí. Sí, hola, buenas noches. Bueno, cuando yo soy médica y cuando leí el cuento, primero lo que se me ocurrió es pensar como médica, pero cuando me ubiqué en la época en que estaba sucediendo todo, tuve el esclarecimiento de verlo de otra manera. En España, desde 1940 hasta 1983, funcionó el Patronato para la Protección de la Mujer, cuyo lema era para mujeres caídas o en peligro de caer. Esto ya lo puse en el foro, pero me gusta repetirlo. O sea, en un mundo machista, donde el valor de la mujer en esa época en España después fue mejorando, no sé cómo estarán ahora, cómo estaremos en todo el mundo, pero en esa época el valor de la mujer no era el mismo que el del hombre. Si valía un poco más si no estaba caída ni en peligro de caer. Así que en un cuento donde había solamente 2 hombres, el tercero es el chofer, que no le doy injerencia en el asunto, se me presentó un panorama totalmente distinto. O sea, ya estaba condenada por ambiente, por el año en que había nacido, por la sociedad en la que vivía, ya estaba condenada María. Así que cuando releí el cuento, me encontré con una frasecita chiquitita donde decía que Saturno, la primera vez que la fue a visitar, iba contento con su carromato, o sea, para ir a buscarla. O sea, la intención que tenía era ir a buscar a María. ¿Qué pasó? Se encontró con otro hombre que desde su implacable e inapelable condición de médico del momento, le da una razón de ser de la situación que Saturno aceptó tranquilamente, sumado a que le venía muy bien para aplacar sus celos y su resentimiento. Dicho esto, la relectura también me llevó a pescar unas historias colaterales que yo por lo menos de entrada no les di mucha bolilla, pero que me hacen pensar en qué es lo que hacemos cuando interrogamos a un paciente. Por ejemplo, María se sube al micro, la señora que va con el chofer le dice que enseguida, en 15 minutitos van a llegar, pero resulta que el auto lo encuentran a 900 kilómetros del lugar, donde ella se había olvidado la llave. No hace mucho a la historia, lo único que dice es que el auto lo encontró alguien y se lo robó y después lo dejó abandonado a 900 kilómetros. Pero eso a mí nos pasa cuando interrogamos a un paciente, nos quedamos con el meollo del cuento y no nos vamos a los detalles.
Nadie le dijo que eso era un psiquiátrico, una institución psiquiátrica. ¿Por qué María se ofendió tanto que se aisló de su marido y no lo recibió nunca más? Bueno, no quiero abundar porque no quiero usar más tiempo, pero lo central es que cuando dejé de pensar solo como médica y me centré en el cuento, en la sociedad en que vivía María, en el entorno y por quién estaba tratada y acompañada, muchas cosas me parecieron normales para la época. Muchas gracias, Marta. Intentaremos en estos próximos 7, 8 minutos escuchar a la mayoría que queda. Si no, insisto en que está el foro y mañana la grabación disponible. Daniel Maquiavelo, te escuchamos. Buenas noches a todos. Yo soy médico de Uruguay y bueno, lo felicito por esta iniciativa que me parece brillante. Más allá, no voy a discutir en todos los temas. Cuando yo levanté la mano, muchas de las cosas que iba a decir ya fueron dichas por los colegas, todo el tema de los prejuicios, los rótulos, el poder médico. Pero como médico, que la mayoría de acá somos, creo que este cuento nos interpela a todos los médicos. Y nosotros todos probablemente tenemos muchas Marías, no encerradas en hospitales psiquiátricos, pero sí encerradas en etiquetas diagnósticas que muchas veces le ponemos, etiquetas que muchas veces traducen nuestra ignorancia y nuestra soberbia ante cuadros inexplicables, a los cuales muchas hoy en día guías de práctica clínica, medicina basada en evidencias, criterios diagnósticos que usamos, favorecen muchas veces etiquetar a nuestros pacientes con parámetros de imágenes o etiquetas diagnósticos puramente de laboratorio, donde, como bien dijo la colega, el paciente muchas veces está silenciado. La lectura del cuento, más allá de esto, me trajo también, me hizo recordar algunas películas, por ejemplo, Atrapado sin salida, Hombre mirando a sudeste, y aquella maravillosa película que se llama 12 hombres en pugna, donde querían condenar a una persona, y la voz de uno de ellos, interpretado brillantemente por Henry Fonda, hace que la discusión se enriquezca y cambie en su postura. No me quiero extender mucho más, pero fue lo que me surgió para discutirlo con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Cualquier sugerencia sobre cine o música también es bienvenida. Francisco, te escuchamos para ya ir terminando con 2 o 3 opiniones más. Sí, buenas noches. Bueno, yo este cuento lo leí en un comienzo cuando fue publicado hace 30 y pico, 40 años atrás. También ya en aquel momento era médico, con algunos años de experiencia. Y en este momento lo leo quitándome el guardapolvo como médico jubilado. Y lo leí más con la mirada que me quedaba de médico, que me queda de médico, pero como ciudadano de a pie. Creo que acá se enrolan como decir, dos hemisferios separados. Uno, la relación de María con su pareja, y otra, la relación de María en el ambiente donde cae. Y lo que me lleva a analizar, a profundizar, es lo que nos pasa en este momento, como también como sociedad. Por eso hice el relato de lo que lo leí hace 30 y pico, 40 años, y que lo volví a leer en este momento. Eso es una época del franquismo con una gran limitación. Hoy lo que nos está pasando también es la falta de comunicación, ya sea en la esfera de la familia, de la comunicación de los padres con los hijos, de los padres entre sí, de Saturno con María, de María con Saturno, y lo que también nos pasa como médicos o como pacientes, cuando nos toca ser pacientes, en la esfera de la falta de interrogatorio, palabra muy de la jerga militar, el interrogatorio y no el escuchatorio, no escuchar al paciente, no escuchar su relato, donde estamos más atentos a ese prediagnóstico, o sea, si el paciente o la persona ingresa
a una sociedad, un ambiente psiquiátrico, indudablemente es catalogado como un paciente psiquiátrico sin pensar en otra cosa, y la falta de comunicación, el diálogo. María pide siempre un teléfono que quiere hablar, y en ningún momento hace un relato del por qué, en ningún momento alguien la escucha. Ese es el problema de la incomunicación que hoy nos está pasando también como sociedad. Por eso me quité el guardapolvo para hablar como desde afuera de la medicina. Hoy donde en una reunión de jóvenes vemos que están todos con el celular, donde vamos a un restaurante o a una fiesta y está todo el mundo con el celular, más atento al celular, y desaparece la comunicación entre los seres humanos. Esto, si bien fue escrito hace muchísimos años, antes del 78 en que fue publicado, indudablemente ya había algunas cuestiones vinculadas con esto de esta sociedad. Y me permito recomendar un último libro, publicado, post-mortem, de Almudena Grandes, que se llama Todo va a mejorar. Gracias por permitirme participar. Muchas gracias, Francisco, por tu reflexión y tu referencia al entrañable Maglio, de alguna manera con esto del escuchatorio y el interrogatorio. Ana Echenique. Hola, sí, buenas noches, ¿se escucha bien? ¿Qué tal? No soy médica, soy licenciada en Educación para la Salud, y me sumo a las felicitaciones por este espacio. Bueno, este cuento, un poco para no redundar, lo que me lleva a pensar es que hay algo obvio, que es la depositación de la patología en María, y yo lo veo, como decía Francisco hace rato, María sería como la portavoz de una enfermedad social, que es el no escucharnos, el no comunicarnos, pero también la portavoz de algo que subyace en el cuento y que son las actitudes patológicas absolutamente de todos los personajes que aparecen allí, de Saturno, de la carcelera, de la institución con sus formas violentas, y algo que no salió es la presencia de la religión, que también está bastante marcada en el cuento, con algunas acciones que les hacían hacer a las pacientes, ¿no? A partir de las misas, de la religión. Entonces me queda un poco la idea, más allá de todas las preguntas que algunas puse en el foro, de que sería posible empezar a pensarnos como instituciones, como sociedad, en la salud mental, cada uno, para que justamente no exista un chivo emisario, un portavoz de la salud, de la enfermedad mental, social, ¿no? Sino que me parece que todos tenemos aspectos patológicos y aspectos saludables presentes en nuestra vida, y bueno, por ahí eso me dejó el cuento, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Echenique. Última opinión, última reflexión de María Berensort. Les pedimos disculpas al resto de los participantes, los invitamos. Les ruego que vuelquen sus comentarios en el foro, también como otra instancia. María Belén, te escuchamos, que también hiciste referencia en el foro al diagnóstico como etiquetado. Hola, buenas, ¿cómo están? Bueno, gracias por el espacio. Nada, a mí, no sé si es porque mi experiencia además, pero a mí me atravesó mucho la historia y me sorprendió que esto que fue escrito hace un tiempo, y bueno, como contaban esto contextualizándolo, que compartían otros compañeros, esto de la violencia institucional y la violencia desde que ejercemos desde el sistema de salud muchas veces sin darnos cuenta. A mí la verdad que eso me atravesó mucho, y el impacto de lo que decimos, que muchas veces no nos damos cuenta de ese poder, cómo puede alejar o excluir una persona del sistema de salud o cómo la puede acercar, ¿no? Y en esto de replantearnos nuevas formas de construir salud, quizás no tanto desde el hospital, desde la mirada hegemónica del médico, sino también en el trabajo colectivo, y por eso me parece súper importante este espacio, porque ayuda a construir esto, y la verdad que me da mucha esperanza de que haya tanta gente dispuesta a escuchar y a compartir y a pensar en la salud desde otra forma. Así que bueno, eso. Nada, muchas gracias y eso. Bien. Daniel, doctor Flittentray,
te escuchamos con el cierre y las conclusiones finales. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que estamos conmovidos y enriquecidos por los comentarios de todos ustedes. Así como al principio de cada encuentro decimos por qué hacemos este taller, al final intentamos decir qué ideas filosóficas y científicas circularon por acá. Voy a ser breve por falta de tiempo. Este señor que ustedes ven ahí se llama Antonio Lobo Antúnez. Es un extraordinario escritor mexicano que además es médico psiquiatra. Y en uno de sus libros, que les recomiendo mucho, dice: un diagnóstico siempre ha sido para mí un delito de opinión. En Intramed nos gusta decir que hay algo que los enfermos ignoran que saben y que los médicos no saben que ignoran. Y es el saber experiencial de quien padece una enfermedad. La filósofa inglesa Miranda Fricker denomina a esto injusticia epistémica. Yo les pido que lo vinculen con el relato de García Márquez. Injusticia epistémica es el descrédito sistemático de los reclamos y del conocimiento de personas oprimidas acerca de su propia experiencia. Tiene dos formas: la injusticia testimonial, donde los puntos de vista de los sufrientes acerca de su propio padecimiento son sistemáticamente ignorados, desacreditados o rebajados. Piensen en María. La injusticia hermenéutica es cuando los sufrientes son excluidos de la participación en la construcción de sentido o en la posibilidad de construir el conocimiento médico acerca de la condición que a ellos mismos los afecta. El conocimiento experiencial, la fenomenología de quien padece una enfermedad, es sistemáticamente devaluado. Las posiciones de poder ostentan lo que se denomina un privilegio epistémico. Injusticia epistémica, un concepto muy fuerte en el relato de García Márquez, donde las instituciones, como en el lecho de Procusto en la antigua Grecia, cortan las extremidades que salen de sus propios moldes para adecuar la vida a sus categorías y no al revés. Esto ha sido extensamente tratado en mucha bibliografía que comentamos en el foro y que por razones de tiempo no volveremos a comentar acá. Quiero, tomando esta bibliografía, hacer 2 o 3 consideraciones que extraigo de ella. La cultura, y no la naturaleza, produce y define lo que se considera normal y anormal. Las categorías son nombres que ayudan a comprender patrones de conducta que causan sufrimiento a las personas. Le damos un aura de verdad a las explicaciones que tienen sentido para nosotros, pero a lo mejor no para quien las padece. El doctor Maquiavelo hace un rato dijo algo muy interesante al respecto. Los relatos, las narraciones, se valoran por su utilidad más que por su valor de verdad. Su función es pragmática. Solemos identificar a la totalidad de una persona, como María, con la condición que padece. A eso se lo llama identidad biológica y es una forma de estigma. Lo normal y lo anormal está culturalmente determinado. Este es un libro muy interesante que también les recomiendo, de un gran antropólogo norteamericano que tiene una hija autista, muy autista. Y dice: el estigma de la enfermedad mental ocurre cuando su estado psicológico define su identidad. Cuando la gente lo ve como imperfecto e incompetente. Cuando eres invisible para los demás, o cuando la gente ve tu sufrimiento
pero te culpa por ello. Estigma. ¿Qué es anormal? Es una conducta que se desvía de la norma de la mayoría, un criterio estadístico. Es una conducta que no conforma las demandas sociales. Como decía la doctora Marta Paponetti, las demandas sociales del franquismo no eran las mismas de hoy y a esas demandas sociales María no se adecuaba. Es una conducta mal adaptativa o dolorosa para el propio individuo, pero etiquetar a las personas de acuerdo a su conducta tiene pros y tiene contras. Ayuda a la investigación y a la comunicación profesional porque nos permite nombrar algo y compartir la denominación, pero puede sesgar la percepción. Y en el caso de María, la ha sesgado fuertemente. ¿Qué es normal? Lo normal en una cultura o contexto puede no serlo en otra. Es normal pedir hablar por teléfono, pero es un signo de conducta compulsiva y de una fijación en el interior de una institución psiquiátrica. Entonces, lo normal depende de lo que una persona es, pero también de la situación en la que está. La enfermedad tiene 3 dominios fuertes. Lo que en inglés se llama disease, la perspectiva médica, illness, el sufrimiento padecido en primera persona, y sickness, el sufrimiento visto en una perspectiva social. Los síntomas y el diagnóstico constituyen una herramienta conceptual con valor pragmático exclusivo en su área de aplicación. No agota la descripción de un fenómeno, ni lo pretende, porque reconoce el exceso de significado que toda experiencia humana contiene. A esto se lo llama humildad epistémica. El diagnóstico es un recurso acotado. Una forma degradada de diagnóstico consiste en evaluar una conducta como síntoma o rasgo sin considerar los aspectos situacionales donde puede resultar ventajosa o adaptativa. El caso de María podría entrar en este desvío del diagnóstico. La doctora Barbara Henrich, una bioquímica muy inteligente, brillante, con muchos libros muy hermosos, que lamentablemente falleció hace un par de años de un cáncer de mama, decía lo siguiente: la medicina tiene una larga tradición de desconfiar de la voz del paciente, María, y en cambio de escuchar los signos objetivos, que son los resultados basados en la evidencia de exámenes físicos, laboratorio y un repertorio de tecnologías biomédicas. El doctor Maquiavelo lo dijo hace un ratito. La medicina, escuchen bien esto, tiene la autoridad de etiquetar la queja de un hombre como una enfermedad legítima, de declarar enfermo a un segundo hombre aunque él no se queje, y de negarle a un tercero el reconocimiento social de su dolor y de su padecimiento porque no se adapta a las categorías médicas. Les invito a reflexionar mucho sobre esto que dice la doctora Barbara Henrich. Y para terminar, quiero dejarles una idea que a mí me interesó mucho en el relato de García Márquez, que es lo que un filósofo llamado Ian Hacking, también fallecido hace un par de años, un filósofo inglés, denomina efecto de loop o fabricar personas. En un libro donde desarrolla este tema, tiene un epígrafe de Nietzsche, de la Galla Ciencia, que dice esto: hay algo que me causa la mayor dificultad, esto lo dice Nietzsche, indeciblemente, más depende de cómo se llamen las cosas que de lo que sean. Crear nuevos nombres y valoraciones y verdades aparentes es suficiente para crear nuevas cosas. Esto se llama nominalismo en filosofía. Ian Hacking dice: un síntoma es un fenómeno activo y doblemente interpretado.
Primero, el paciente interpreta señales interoceptivas ambiguas, según su capital conceptual. Después, el médico interpreta el relato del paciente de acuerdo a su propio capital conceptual. La segunda interpretación, y este es el secreto, suele modificar la primera. Es lo que Ian Hacking llama efecto loop. Vean aquí qué es el efecto loop, y si recuerdan el último tercio del cuento de García Márquez, van a ver que esto ocurre. María aprende un guión y lo actúa y se convence de que es lo que le dicen que es. Esto pasa con muchos diagnósticos. Cuando un profesional clasifica a un individuo en una categoría, incluido un trastorno mental, pero no únicamente, ese individuo se transforma, cambia su conducta y su autoconcepto de acuerdo con el diagnóstico que se le ha dado. Prueben decirle a un enfermo con lumbalgia, ¿tenés una protrusión discal o no tenés nada? Y van a ver que la evolución del cuadro cambia notablemente. Hay fuerte evidencia al respecto. Los profesionales observan esos cambios que son producto de su propia clasificación, con lo que confirman sus clasificaciones, porque los enfermos actúan la clasificación que ellos mismos le asignaron. Se crea así un circuito de retroalimentación que construye clases de personas que antes no existían. Ahora sos anoréxica, ahora tenés fibromialgia. Hacking se refiere a esto como inventar personas. Algunos diagnósticos son tipos humanos, pero los médicos los entendemos como tipos naturales, porque están sujetos a los efectos de bucle. Los tipos humanos se modifican al ser clasificados, los tipos naturales no. Una piedra no cambia porque la llamemos piedra, pero un enfermo sí cambia si lo llamamos autista o lo llamamos esquizofrénicos. Las personas que se clasifican como miembros de un tipo humano cambian como resultado de esa clasificación. No quiero hacerlos perder más tiempo. Los esperamos en el foro en todo momento para que todas las opiniones tan extraordinarias que escuchamos esta noche se sigan vertiendo en el foro. El próximo encuentro será el miércoles 5 de junio a las 19:30 horas. Les proponemos leer un relato de Julio Cortázar que se denomina La salud de los enfermos. De verdad, estamos muy, muy felices de que ustedes nos acompañen en una iniciativa completamente atípica, excéntrica y sobre la que teníamos muchas dudas, pero que ustedes nos están convenciendo de que vale la pena intentar. Muchas gracias a todos. Bien, muchas gracias, Daniel. Nuevamente, gracias a todos. Nuevamente también disculpas a los que no pudieron participar. Les pido, les ruego que vuelquen sus opiniones en el foro. Mañana va a estar la grabación disponible. Y bueno, nos encontramos en el próximo taller para seguir preguntándonos por qué leer. Hasta la próxima, gracias.